El Ramayana. Como perduró una historia por 1.000.000 de años. Luego de matar al guardián del templo, Ratnakar cortó con su puñal el collar que adornaba la deidad de Mahalakshmi, la diosa de la fortuna. La transformación de un malvado. En el pasado remoto. Vivió el sabio, Rishi, Valmiki, conocido como Adi Kavi o el poeta original, y su obra maestra, el Ramayana, es conocida como el Adi Kavya o el primer poema, el Ramayana. Es indudablemente la primera obra épica en el mundo y, junto al Mahabharata, que es la mayor obra épica conocida por la humanidad, se constituyen en los principales itiasas o narraciones históricas. Valmiki 5 es uno de los ejemplos más claros del cumplimiento del refrán dime con quién andas y te diré quién eres, pues siendo un alma autorrealizada y un sabio del más alto nivel, en su juventud, por entonces llamado Ratnakar, fue violento y perverso. Ratnakar era hijo de Varuna, el virtuoso e inteligente semidios de las aguas, y se encontraba al cuidado del sabio Prachetasa. Un día, niño todavía, fue a jugar al bosque y se extravió. Cuando trató de retornar a su hogar, confundido y llorando desconsoladamente, se dirigió precisamente en dirección contraria, perdiéndose en las profundidades de la maleza. Pasaba por allí un cazador que buscaba una presa, y cuando vio al niño acongojado, se lo llevó a su cabaña, donde él y su esposa lo tranquilizaron. Como no tenían hijos, aceptaron al niño como un regalo divino y decidieron criarlo como si fuera su propio hijo. En tanto, los desesperados padres de Ratnakar lo buscaron infructuosamente, hasta que, finalmente, pensaron que había sido devorado por alguna bestia salvaje y lloraron amargamente su ausencia. Aunque Ratnakar era muy inteligente y habiloso, no tuvo la oportunidad de recibir una educación adecuada. Mientras recibía el afecto de los cazadores, gradual e inevitablemente fue olvidando a sus padres. Pronto aprendió las costumbres de los cazadores y también la cacería, desarrollando una puntería extraordinaria hasta convertirse en el terror de los animales del bosque. Siendo muy apuesto, cautivó a una noble y hermosa princesa, cuyo amor finalmente rechazó, porque prefirió a Tara, hija de otros cazadores, con quien compartía costumbres. Ella era tanto bella, como amañada y caprichosa, y Ratnakar, para dar gusto a sus caprichos y mantener a su creciente familia, se convertiría en un asaltante de caminos, llegando incluso a asesinar a quienes se resistían a entregarle sus objetos de valor. En cierta ocasión, tratando de halagar a su consorte, el bandido Ratnakar le prometió satisfacer cualquier deseo que tuviese. Tara pidió entonces una rara gema, que en alguna ocasión se habría visto adornando la cabeza de una cobra. Junto con una banda de delincuentes que se había conformado, el bandido se lanzó entonces a la difícil búsqueda, matando cuanta cobra encontrara a su paso. Prácticamente exterminó a las serpientes, pero sin resultado alguno. Ante su fracaso, el enamorado ofreció sustituir la joya con cofres de bellas y valiosas joyas y alhajas, pero Tara las rechazó con desdén y exigió el cumplimiento literal de la promesa. Ratnakar se enteró que una gema, como la deseada por Tara, se encontraba adornando una deidad en un templo. Entonces, cegado por el apego a la insatisfecha y lujuriosa mujer,
atracó el recinto sagrado, mató al brahman a cargo de la adoración, Pujari, y cortó con su puñal el collar que adornaba la deidad de Malaxmi, la diosa de la fortuna. Por intervención de la divinidad, Narada Muni, el célebre sabio entre los semidioses, se presentó por los dominios de Ratnakar decidido a salvarlo de esa vida desastrosa. Ratnakar, amenazando a Narada, lo conminó a que le entregase sus riquezas. Como de costumbre, el santo pleno de sí mismo, vestía muy sencillamente y no llevaba posesiones materiales consigo. Sin mostrar enojo, le explicó al bandido que su única pertenencia era un instrumento musical vina y, sentándose bajo un árbol, se puso a cantar dulcemente los nombres de Dios. Ratnakar contempló con curiosidad y fascinación el rostro de ese hombre, que, a pesar de no tener nada costoso, rebosaba de inocencia y tranquilidad. Entonces el criminal sintió alivio y paz en su corazón. Notando que Ratnakar estaba profundamente conmovido, el sabio dio una pausa a su canto y le explicó la ley del karma, una ley que rige en el mundo material. Cada persona está destinada a disfrutar o sufrir lo que en justicia merece, como consecuencia de sus propios actos. Cualquier acto bueno que uno realice, será retribuido por la naturaleza con algo bueno y, en forma similar, cualquier acción mala o que sea fuente de dolor retornará a nuestras vidas con un sufrimiento y dolor equivalente al ocasionado por sus nefastas actividades. Ratnakar tendría que experimentar el correspondiente sufrimiento y, por tanto, al pensar en las fechorías que había hecho, se atormentó su corazón, y de pronto sintió hundirse en la más grande infelicidad y desgracia. Espantado ante la explicación del sabio, el asaltante trató de justificar sus crímenes, argumentando que ser bandido era lo único que sabía hacer, y que el fruto de sus atracos era utilizado para mantener a sus dependientes, su insaciable mujer, sus descontrolados hijos y sus ancianos padres. Sonriendo, Narada lo desafió a que fuese a preguntar a todos sus beneficiarios si acaso ellos estarían dispuestos a compartir el atroz karma que por complacerlos estaba generando. Él lo esperaría para escuchar la respuesta, por lo que le dijo: si crees que me escaparé y no te fías en que te espere, entonces, átame a un árbol mientras vas a preguntar. Ratnakar, confiado en que sus seres queridos compartirían la desgracia que le esperaba, aceptó el reto. Una vez que les hubo consultado, el bandido quedó desconcertado al comprobar que nadie en su familia quería asumir tan terrible culpa, y que todos lo responsabilizaban por su manera de obtener fortuna. Decepcionado y apesadumbrado, el bandido volvió hasta Narada para confesarle la respuesta que había obtenido, mientras desataba al santo, desesperado. Como estaba, le preguntó cómo podía escapar del sombrío futuro que le aguardaba. La instrucción del sabio Narada fue precisa. La manera más poderosa de purificar su conciencia sería el recitar los santos nombres de Dios y llevar una vida de bien. Debido a sus malos hábitos, Ratnakar se sintió indigno de cantar el nombre divino y también consideró imposible poder practicar tal disciplina. Narada, movido por un sentimiento de compasión, le preguntó si podría recitar en cambio el nombre de la muerte, Mara, en el antiguo idioma sánscrito. Ratnakar, con una sonrisa,
Contestó que podía repetir con facilidad el nombre, Mara. El sabio le pidió recitar incesantemente ese nombre, indicándole que se concentrara al hacerlo y que, aparte de repetir el nombre, lo esperara en ese mismo lugar hasta que retornase. Luego de darle tan inusual instrucción, se marchó. Tan profundamente se concentró Ratnakar, recitando sin parar Mara, 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 que se olvidó de comer y de dormir. Gradualmente, sin que esto interrumpiera su meditación, se formó un hormiguero alrededor de su cuerpo, hasta cubrirlo por completo, es decir, el bandido no podía siquiera ser visto. Pasado un tiempo considerable, Narada volvió al lugar donde había dejado a Ratnakar y, en el entendido que Ratnakar se encontraba dentro del gigantesco hormiguero, muy cuidadosamente, lo limpió y acercándose a su oído le murmuró el nombre de Rama. De inmediato, Ratnakar salió de su trance y, viendo al sabio, en señal de veneración, se inclinó con afecto para tocar sus pies. Narada lo levantó y abrazó. Ratnakar, purificado por el contacto con el poderoso santo, experimentó un cambio de actitud y sintió que vivía una nueva vida. Entonces, Narada le dijo, Dios está complacido con tu penitencia y puesto que has renacido de un hormiguero, Valmika, serás conocido como Valmiki. Narada le explicó afectuosamente a su discípulo que al repetir continuamente las sílabas de la palabra Mara que le había encomendado recitar, Mara, 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 en realidad había estado recitando la poderosa vibración Rama, 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 que en el constante vibrar se conformaba, y que siendo Rama uno de los ilimitados y poderosos nombres trascendentales del Absoluto Supremo, aquel que da felicidad a sus devotos, su recitación, sin ofensas había purificado a quien había sido el criminal Ratnakar. Narada también compartió con el discípulo su propia historia ejemplificando así el otro factor determinante de purificación, la compañía de personas santas. Luego el sabio se despidió para continuar su permanente viaje alrededor de los universos. Esa fue la iniciación de Valmiki, puesto que en la cultura védica, el maestro espiritual otorga un nombre al discípulo 8 al iniciarlo en la ciencia de la vida espiritual. Valmiki, el que fuera un perverso, abandonó su lujoso hogar y, fundamentalmente, sus malas costumbres, para comenzar a vivir con austeridad, limpieza y disciplina, en una choza cerca del río Ganges, transformado e incapaz de hacer daño a entidad viviente alguna, Valmiki incluso se aseguraba de que no hubiera insectos donde ponía su pisada. Canto 1. Bala Kanda. El libro de la edad temprana. De Rama. 1. El sabio Narada, narra la historia de Rama a Valmiki. Desde entonces, Valmiki despertó antes del amanecer, adoró diariamente la planta sagrada de Tulasi y repitió constantemente la palabra Rama, con los ojos humedecidos de lágrimas, recordando con determinación la instrucción de su maestro espiritual. Convirtió su choza en un sencillo templo, ashram, sus hijos se volvieron sus primeros discípulos y toda su familia se purificó. Gradualmente, muchos ascetas, tanto hombres como mujeres, vivieron pacíficamente en los predios de su ashram. En cierta ocasión, el sabio asceta Valmiki preguntó a su maestro Narada Muni,
Si en este mundo existía una persona que encarnase la virtud y la perfección. Meditando profundamente, el maestro Narada, poseedor de conocimiento sobre los tres mundos, le dijo: escucha, y con gran deleite, le dirigió las siguientes palabras. Atiende con placer, pues lo sé, hablaré de un héroe provisto de las múltiples y exquisitas cualidades de las que tú me preguntas. Narada empezó a describir a Rama, la personalidad divina, cuyo nombre da felicidad a los seres vivientes y que descendió a este mundo como un valiente y justo príncipe en la dinastía del Sol y fue gobernante de Ayodhya, el reino invencible. Al recordar a Rama, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Narada y sus vellos se erizaron. En ese estado de emoción trascendental, continuó: Rama es resplandeciente, tiene la mente controlada, es muy poderoso, determinado, elocuente e inteligente, tiene ojos grandes, una complexión encantadora y un andar majestuoso, tiene brazos poderosos, un amplio pecho, una mandíbula firme impecables proporciones, su voz es profunda y su mente es inescrutable, sabe el secreto de la virtud, por lo que es fiel a su promesa y se deleita dando bienestar a sus súbditos. Siendo puro, honorable, noble y ecuánime, es muy querido por todos. Posee memoria perfecta y conocimiento pleno que abarca a todos los Vedas. Y su ciencia, conoce el verdadero significado de todas las escrituras, es famoso y apegado al cumplimiento del deber, y a él se dirigen los que se complacen en la rectitud, tal como los ríos se dirigen naturalmente al mar. Es firme como el Himalaya y es una réplica del Señor Vishnu, el omnipresente. Después de describir las cualidades de Rama, el sabio continuó con una sinopsis de la epopeya de Rama, el reino de Ayodhya, la vida con su maestro, sus combates como guerrero, la conquista de su consorte Sita, su exilio en el bosque, la alianza con los monos y osos para rescatar a su consorte Sita, su surcar del mar, la lucha contra los demonios en Sri Lanka y el retorno triunfal a la ciudad de Ayodhya para gobernarla como un rey ideal, ejemplificando así la organización perfecta de una sociedad. Entonces Narada predijo que los pasatiempos de Rama se revelarían en el corazón de Valmiki y también predijo sobre las virtudes que se manifestarían en quien estudie el Ramayana. Esta historia destruye todo mal y es idéntica en mérito a los Vedas. Cualquiera que la escuche o estudie con atención y respeto será adornado con todas las virtudes y opulencias, y los efectos nocivos de sus actos pecaminosos pasados serán destruidos. Esta persona recibirá una morada en el mundo espiritual junto con sus hijos, nietos y seguidores, liberándose de la prisión material del nacimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Si la recita un intelectual o un místico, Brahman, se volverá un poderoso orador. Si la relata un guerrero o gobernante, Kshatriya, será emperador. Si lo hace un comerciante o agricultor, Vaisya, recogerá el fruto de muchos actos piadosos. Incluso un obrero o artesano, abrir paréntesis, Sudra, se tornará glorioso. Con gran atención, Valmiki escuchó de labios de su maestro espiritual la cautivadora historia de Sri Rama, el poseedor del nombre que había estado cantando constantemente con un éxtasis indescriptible. Estas narraciones trascendentales, dicen los Vedas,
alivian todo el peso de la existencia material y conceden felicidad espiritual. Narada fue breve, pues al sentir que la emoción quebrantaba su voz, se despidió y continuó su interminable viaje para iluminar a las almas de este mundo. Valmiki, después de escuchar el resumen de tan bella historia, quedó pleno y con el corazón rebosante. Entonces adoró a su gurú, expresando profunda tristeza por su partida. 2. Valmiki Rishi recibe la visita de Brahma. Valmiki, convertido en un asceta ermitaño, se había concentrado en recitar ininterrumpidamente Rama, Rama, Rama durante muchos años, y siguiendo los pasos de su gurú, había adquirido las cualidades de un maestro espiritual, por lo que por la orden de Narada, aceptó tener sus propios discípulos, con quienes vivía en su morada sagrada, Asram. Ahora, el fruto de su vida ascética había madurado, pues le fueron revelados los atributos de Sri Rama y sus pasatiempos. Un día, sumido en pensamientos sobre Rama, se dirigió al río Tamasa, acompañado por su discípulo Bharadvaj, para realizar sus ritos purificatorios y meditaciones meridianas. Al escrutar el horizonte, posadas en la rama de un árbol, vio una pareja de avecillas que trinaban dulces arrullos. Repentinamente, alcanzado por la flecha disparada por un cazador, el macho, mortalmente herido y bañado en sangre, cayó a los pies del piadoso Valmiki, profundamente conmovido por el dolor que presenciaba, mientras la hembra gemía desconsolada en desesperado lamento. Valmiki profirió una maldición contra el matador. Por muchísimos años no encontrarás paz en el corazón, mataste a una criatura inocente, sin ninguna razón. Recuperada la calma después de un momento, el sereno sabio se sorprendió por su inusual arranque de ira y recordando las palabras proferidas, notó con sorpresa que éstas rimaban perfectamente. El dolor había dado origen al verso. Al descubrir que aquellos sonidos formaban una estrofa con una hermosa métrica, percibió la intervención divina en forma de uno de sus misteriosos pasatiempos. Retornando a su ermita, se compenetró profundamente en el verso que había creado. Mientras se encontraba meditando, por sorpresa apareció el propio Brahma, semidios principal, de 4 rostros y creador de los sistemas planetarios, iluminando el ashram con su esplendor. Valmiki junto con sus discípulos se apresuró a recibirlo con respeto y afecto. Le dio un asiento de honor, le lavó los pies, y le ofreció flores fragantes y agua aromatizada refrescante. Después de inclinarse y honrarlo debidamente, se sentó a escucharlo, uniendo las palmas de las manos en señal de reverencia, como se estila cuando se recibe a una persona santa. No obstante, la mente de Valmiki aún giraba en torno al suceso reciente, por lo que involuntariamente murmuró el verso que había compuesto. Oscuro cazador, qué iniquidad. En verdad os juro, la dulce paz sencilla no te será dada ni en eras, por matar sin compasión. La pareja de la avecilla enamorada, cuando estaba encendida por la pasión, al escucharlo Brahma, sonriendo, le dijo: no lamentes tu distracción, ya que todo esto aconteció por mi voluntad, pues la sagrada historia de Rama debe narrarse con ese ritmo y esa métrica. Oh joya entre los videntes, describe la vida íntegra de Sri Rama,
quien es pleno en sabiduría y cuya mente está dada la piedad. Todos los detalles te serán revelados internamente y percibirás incluso los pensamientos y los sentimientos de aquellos personajes que participen de los pasatiempos del Señor, y debes narrarlos en términos tanto evidentes como confidenciales. Todo cuanto describas sobre Rama probará ser cierto, mientras las montañas se mantengan en pie y los ríos corran hacia el mar. El Ramayana vivirá en los corazones y en los labios de los hombres mientras esta narración perdure. Tú mismo residirás en el planeta de tu elección. Después de haber hablado así, el bienaventurado Brahma, quien es también padre y maestro de Narada, desapareció. Ante tales revelaciones, Valmiki y sus discípulos permanecieron atónitos y con la piel erizada. Luego, recordando la honra concedida a Valmiki por Brahma, los discípulos repitieron el verso compuesto por su maestro. Así, Valmiki empezó a componer, en esa métrica, los miles de versos que componen la historia de Sri Rama. 3. El Ramayana es cantado ante Sri Rama. Tal como Brahma había predicho, Valmiki, en profundo trance, al meditar profundamente en el nombre de Sri Rama, contempló los pasatiempos de Rama con todo detalle, alcanzando a comprender los sentimientos y pensamientos de cada personaje involucrado. De esta manera, estaba practicando el verdadero sistema místico del yoga descrito en los Vedas. Una práctica espiritual científica que, controlando la mente y los sentidos, y aislándose del entorno material, permite al alma concentrarse en la divinidad. Por voluntad divina, Valmiki, en su cuerpo espiritual, accedió al pasado, al presente y al futuro. El resultado fue la redacción de un exquisito poema épico e histórico, en cuya parte final, y de una manera maravillosa, el futuro se empalma con el presente, revelando eventos que todavía no habían acontecido, decorado y embellecido con palabras de incomparable maestría. El canto del poeta místico dio origen al sagrado e inmortal Ramayana. 24.001 versos repartidos en 7 libros, candas cerrar paréntesis y 645 cantos abrir paréntesis sargas cerrar paréntesis, que contienen la historia del glorioso Rama. El piadoso Valmiki se preguntaba quién podría recitar la hermosa y beneficiosa épica, pues aquel que lo hiciera requeriría una memoria y una habilidad extraordinarias. De pronto, vio aproximarse a la bhikkhus los pupilos y ahijados mellizos que el poeta había visto nacer, 2 hermosos y talentosos jóvenes entrenados por él mismo, y que ahora venían como discípulos a ofrecer sus respetos a su gurú. Enterados de la tarea se ofrecieron dichosos para recitar el Ramayana. De esta manera, Valmiki les confió este servicio. A pesar de que eran muy jóvenes, la bhikkhus irradiaban encanto y estaban dotados de habilidades maravillosas, perfectamente versados en los Vedas y en las disciplinas auxiliares. Eran musicalmente tan virtuosos como los cantantes celestiales. Gandharvas cerrar paréntesis. Su memoria era extraordinaria y su talento fino. Corporalmente los 2 apuestos hermanos recordaban al supremamente hermoso Rama. De origen misterioso, la bhikkhus habían nacido en el asrán de Valmiki, donde su bella madre, una reina trágicamente exiliada durante el embarazo, se
había refugiado allí. Ella vivía una vida de dedicación y plena de sencillez, como una discípula más, sin revelar la majestad de su origen real, pues no quería que los ermitaños conocieran su identidad. El sabio Valmiki les enseñó el gran poema, el cual resultó exquisito al cantarlo, al oírlo o al leerlo. Ellos aprendieron a recitarlo con destreza en sus diferentes ritmos y tonos, haciéndolo fluir dulcemente por las escalas de las 7 notas musicales. En su construcción, el poema fue enriquecido por las 9 variedades de emociones: amor, inspiración, alegría, heroísmo, temor, ira, disgusto, sorpresa y serenidad. Prontamente, los virtuosos labikus aprendieron de memoria el extenso poema en su integridad, y lo cantaron de una manera encantadora, siguiendo la rima concebida por Valmiki. Siguiendo fielmente las instrucciones de Valmiki, cantaron los maravillosos pasatiempos de Rama ante grandes sabios, brahmanes eruditos y otros seres piadosos. Las personas purificadas que escuchaban la recitación se deleitaban, de tal manera que no solamente exclamaban su profunda satisfacción, sino que felicitaban a los jóvenes poetas. Luego, con alegría y emocionadas lágrimas en los ojos, les ofrecían variados presentes que serían útiles para su servicio: jarras, kamandalu y otros recipientes, vestimentas y cordones brahmánicos, esteras de hierba kus y pieles de venado que los yogis usan para meditar. También les obsequiaron instrumentos musicales y, además, invocaron bendiciones para que ellos tuvieran una vida larga y feliz. Los mellizos recorrían pueblos y aldeas cantando el poema, y cada vez lo recitaban con profunda emoción y dulzura. Un buen día llegaron a las calles de la extraordinaria ciudad de Ayodhya, donde recitaron con profunda devoción y encanto el gran poema. Al contemplar tan bello espectáculo, la gente se arremolinó cautivada. El propio Rama, rey de Ayodhya, alcanzó a escucharlos. Entonces, atraído por aquella recitación, invitó a Labikus a su palacio, donde les ofreció un lugar de honor y amenidades. Luego Rama, dirigiéndose a sus hermanos Bharat, Lakshman y Satrughna, así como a sus ministros y eruditos consejeros, sacerdotes y príncipes, les dijo: distinguidos miembros de la dinastía del rey Raghu, por favor, escuchen esta excelsa narración de parte de estos dos cantores que, aunque visten como ascetas, poseen la fisonomía auspiciosa de los grandes monarcas y el esplendor de los semidioses. Escuchen de ellos este cautivante relato, rico en expresiones maravillosas y pleno en belleza literaria, haciendo un elegante ademán para que empezara la función. El mismo Rama predispuso su mente para que fuera cautivada por la narración. Labikus, con el ánimo exaltado, anunciaron que aquellos desprovistos de envidia y libres de la tendencia a encontrar defectos en los demás, merecían oír la recitación del Ramayana, puesto que su audición otorga piedad, prosperidad, placer y liberación. Después de proclamar las potencias espirituales del gran Ramayana, ellos revelaron que la gran historia tenía sus semillas en la santa dinastía de Manu, descendiente del semidios Sol, el gobernante original de la humanidad. En medio de una audiencia virtuosa, que se aprestaba a escuchar con gran atención y silencio, comenzó el canto. 4.
Comienza la narración, describiendo la ciudad invencible. El mundo entero ha estado gobernado por reyes victoriosos, comenzando con Manu, el famoso gobernante de la dinastía solar que compiló el primer tratado de leyes. En este linaje apareció el célebre Sagar, que profundizó el océano. Esta gran historia, conocida como el Ramayana, tiene sus semillas en este linaje de notables. Nosotros, la bhikkhus, cantaremos esta narración que conduce a la piedad, a la prosperidad, al gozo y a la liberación. Esta recitación debe ser oída por quienes estén libres de la tendencia a criticar a otros. A orillas del sagrado río Ganga, está el gran reino de Kosala, cuya capital es Ayodhya, y está habitado por gente feliz y contenta, y tiene fértiles valles regados por el río Sarayu. Ayodhya fue planificada y construida por Manu. Ayodhya tiene hermosos jardines, con abundantes flores que crecen a la sombra refrescante de árboles frutales. Los estanques están llenos de flores de loto, azules, rojas y doradas, y las fuentes propulsan el agua hacia la altura. Brisas gentiles llevan el rocío aromático de las fuentes y refrescan a los ciudadanos con su contacto, logrando que, incluso, un cálido día de verano, parezca primavera. El melodioso canto de grullas, cisnes, cucos y pavos reales se puede escuchar por doquier. El agua que fluye a través de sus ríos y riachuelos, y que riega los numerosos árboles de mango y las huertas, tiene un sabor dulce. La ciudad está decorada con hermosos templos, exquisitamente diseñados, bajo la dirección de nobles brahmanes. En los templos, los estudiantes célibes practican servicio con devoción y adquieren habilidades y conocimientos aprendiendo las escrituras sagradas. Los Vedas. Los reyes de la dinastía de Manu tuvieron mucho cuidado en poblar Ayodhya con individuos virtuosos. Monjes brahmanes son vistos vertiendo ghee, mantequilla clarificada, alimentando los fuegos de ofrenda y cantando himnos védicos que proclaman las glorias del Señor Supremo Vishnu. Se entiende que en esas ceremonias el Señor Supremo aparece en la forma del fuego y acepta las ofrendas. Los monjes brahmanes, dedicados a la verdad y controlando sus sentidos, son bendecidos con todas las buenas cualidades. Casas y palacios están decorados con banderas, hileras de flores y jardines colgantes. Por su belleza, se los comparan con los palacios de los mundos espirituales. Viviendas, edificios y mercados bien planificados se hallan dispuestos con graciosa simetría. Los umbrales de la entrada a Ayodhya, nombre que significa invencible, están repujados en mármol, y los portales están labrados en oro y plata con incrustaciones de piedras preciosas. Cañones y catapultas, capaces de reprimir a cualquier enemigo, protegen las murallas de la ciudad, la cual está perfectamente custodiada por guerreros heroicos y poderosos, tal como una caverna llena de leones. Miles de guerreros protegen esta gran ciudad. Arqueros expertos, diestros en el uso de armas, y poderosos luchadores de cuadriga, capaces de combatir, al mismo tiempo, contra grandes multitudes. Elefantes enormes e inteligentes, traídos de los montes Vindhya, Mada, o de los Himalayas, son entrenados para el combate organizado, y briosos corceles adiestrados en Camboja transportan, con brío, a los valientes guerreros,
obedientes al rey y a los profesores brahmanes. Hondas fosas, de aguas profundas, infestadas de cocodrilos, rodean la ciudad, haciendo que ésta sea inaccesible e inexpugnable. Los caminos que conducen a Ayodhya están siempre llenos de caravanas. Abundan elefantes, caballos, camellos, bueyes y asnos bien alimentados. Reyes y príncipes de todas partes del mundo llegan a rendir su tributo anual y a ofrecer sus respetos al rey de Ayodhya, quien es un emperador, es decir, es el líder entre los reyes. Comerciantes llegan de todas partes e inundan los mercados para el trueque. Hábiles artesanos manufacturan variados artículos. Las bellas y castas mujeres, decoradas con piedras preciosas, lucen elegantes saris, vestidos. A través de la ciudad, poetas y cantantes recitan temas trascendentales al son de dulces sones musicales, y danzarines expertos representan los pasatiempos del Señor para júbilo de todos. En esta gran ciudad vivía un rey llamado Dasarat, quien gobernaba la tierra íntegra. Este poderoso rey, vencedor de sus enemigos, dueño de sí, apegado a la verdad y al deber, era el protector del mundo, siendo piadoso y bien versado en los Vedas, se rodeaba de personas notables y puras. Debido a su gran devoción, él era virtuoso, por ello era amado por su gente. Como un gran guerrero de cuadriga, podía combatir contra miles de guerreros simultáneamente, aunque le atacasen desde las 10 direcciones. En realidad, ese era el significado de su nombre. Dasarat era renombrado como un sabio entre los reyes y frecuentemente realizaba ceremonias, yajna, cerrar paréntesis, para el placer del señor Vishnu. Fuerte y firme, disfrutaba de una reputación impecable no solo en este planeta, sino también en los sistemas planetarios superiores, medios e inferiores. Él era un protector del mundo, tal como lo fue Manu. Los habitantes de aquella ciudad se veían alegres. Y, gracias a la honrada y experta administración de su rey, no había pobreza. En asuntos de administración, el rey Dasarat era servido por 8 ministros veraces y extremadamente calificados. Estos ministros, honestos y dueños de sí mismos, además de estar bien versados en los Vedas, sabían cómo aplicar el conocimiento en la vida diaria. Siendo kshatriyas, ellos también eran diestros en el uso de armas, y su poder en las artes marciales era extraordinario. Por ser bondadosos con los ciudadanos, todo el mundo los honraba. Ellos establecieron una población altamente educada y eliminaron la maldad, la codicia, la avaricia y la ignorancia. En asuntos espirituales, el rey Dasarat era asesorado por 2 sabios prominentes, Vasista Muni y Vamanadev, quienes también oficiaban las ceremonias religiosas de la familia. De esta manera, el monarca vivía en Ayodhya con sus notables brahmanes. 5. Santa, la hija del rey Dasarat y la tentación del joven Anacoreta. Dasarat, ilustre rey de Ayodhya, dueño de sí mismo, era amado por los ciudadanos a quienes nada les faltaba debido a su honesta administración. Si bien era inflexible y severo en el castigo con los malvados, era lo suficientemente sensible para comprender las circunstancias particulares de las personas de bien, y siempre buscaba procurar un desenvolvimiento armónico de su reino.
No faltaba a la verdad, ni pronunciaba palabras injustas que muchas veces son promovidas por la ambición o la cólera. Los nobles solían tener varias consortes, a fin que las mujeres, que suelen ser más numerosas que los hombres, no quedaran solas y desprotegidas. Dasarat tuvo numerosas esposas en busca de descendencia, entre las cuales 3 eran sus reinas principales: Kausalya, descendiente del rey de Kosala; Kaikeyi, hija del rey de Kekaya; y Sumitra, hija del rey de Magadha. No obstante, a lo largo de su larga vida, engendró únicamente una hermosa niña, llamada Santa, quien a pesar de ser hija del emperador, era prácticamente desconocida, ya que durante su niñez la mantendrían oculta, pues el rey no quería separarse de ella. Resulta que Dasarat estaba atado a una terrible promesa de amistad con el rey Romapad de Bengala, Anga. Ambos se habían prometido que si uno de ellos no pudiese tener hijos, el otro le entregaría su primogénito. Debido a que Romapad no tuvo progenie, Dasarat, con el corazón destrozado, una vez que la presencia de Santa fue evidente, tuvo que cumplir con su palabra entregando a su amada hija. Ella fue criada afectuosamente por Romapad. Tristemente, Dasarat no pudo procrear más hijos, por lo cual no había progenie real. Ya entrado en años y deseando procrear un hijo varón para continuar la dinastía, Dasarat reunió a todos sus consejeros, encabezados por Vasista, y les transmitió su preocupación. Tengo una amargura en mi vida, durante todos estos años he deseado un hijo y no me ha sido concedido. Ahora deseo implorar a la personalidad de Dios, mediante una ofrenda svameda yajna, para propiciar tal resultado. Por favor deliberen sobre esto. Todos los brahmanes reunidos aclamaron la iniciativa. El Svameda Yajna consiste en una muy elaborada ceremonia en la que participaban todos los reyes del mundo, haciendo ofrendas para el placer de Dios, en el que también se ratifica la aceptación del emperador, o rey de reyes. Por su gran complejidad y dimensión, dicho evento demoraba algunos años en ejecutarse, por tanto, a fin de complacer al emperador Dasarat, y sin ninguna dilación, Vasista Muni se dirigió a la ribera norte del río Sarayu para reunir los ingredientes requeridos para la ceremonia sagrada. Además, fueron organizadas comitivas para anunciar las ofrendas provenientes de los diferentes reinos. Complacido con los eventos, el rey anunció a sus reinas acerca de la auspiciosa ceremonia. Habiendo escuchado de él, su ministro llamado Sumantra comentó al rey Dasarat: «Querido rey, he sabido que cierta vez el gran sabio Sanat Kumar relató algunos eventos en relación a tu progenie. Él predijo que si la hermosa santa se casaba con el sabio Rishyasringa, éste podría bendecirte para que tú tengas hijos, y podría además invocar lluvia para el reino de Bengala. Anga. Bengala es azotada por una prolongada sequía a causa de una falta cometida por el rey Romapad. El sabio Rishyasringa tiene poderes extraordinarios, está dedicado enteramente al ascetismo y jamás ha visto una mujer. En Bengala, el rey Romapad, conocedor de la predicción, intentaba traer a su reino al poderoso anacoreta Rishyasringa. Después de debatir muchas ideas, aprobó la sugerencia ingeniosa de sus consejeros de que, mientras el padre del anacoreta, que tenía un genio severo,
estuviera ausente en el bosque, un grupo de encantadoras jóvenes muy bellas, acamparan cerca del lugar del sabio y atrajeran su atención. Organizada la peculiar expedición, las ninfas, elegantemente ataviadas y exquisitamente perfumadas, llegaron cerca del lugar donde vivía el anacoreta. Cantando dulcemente, comenzaron a montar su campamento, logrando que el joven anacoreta, atraído por las melodías de las ninfas, saliera de su ermita. Risyasringa, quien jamás había visto a una mujer, pues su propia madre había muerto al darle a luz, sorprendido al verlas, las saludó con alegría. Se presentó y las invitó a visitar su ermita, donde las recibió como a huéspedes ilustres, ofreciéndoles agua, una lámpara de fuego, alimentada por mantequilla clarificada, flores y frutas silvestres. Ellas, a su vez, compensaron las atenciones con manjares deliciosos que habían traído consigo, causándole deleite y asombro, pues jamás en su vida había probado otra cosa que no fueran frutos silvestres. También lo abrazaron afectuosamente, luego, fingiendo que les esperaba la observancia de alguna ceremonia sagrada, apresurada se retiraron, pues temían que el padre de Risyasringare tornase de un momento a otro. Cuando se quedó solo, el joven anacoreta se sintió intensamente inquieto, ya que no podía apartar de su mente a las bellas cortesanas, por lo que experimentó una angustia hasta entonces desconocida. Entonces, luego de pasar la noche en vela, decidió ir a buscarlas a su campamento, ocasión que ellas aprovecharon para invitarlo con dulces palabras y miradas complacientes al reino de Romapad, donde ellas tenían su residencia. Cautivado por sus palabras y sus voces delicadas, el asceta decidió acompañarlas, cruzando el sagrado río Ganga, en un bote rumbo a Bengala. La profecía se cumplió puntualmente, pues a tiempo de acercarse al reino, una copiosa lluvia cayó del cielo, bendiciendo el reino de Bengala. Emocionado, el rey Romapad recibió a la asceta con honores apropiados, se apresuró a suplicarle la bendición de que ni él, ni su padre, lo maldijeran por haberlo llevado hasta allí. Luego, Romapad, complaciéndolo en todas las formas posibles, le presentó a la bella y virtuosa santa, su hija adoptiva, y se la entregó como esposa. El sabio Risyasringa estaba verdaderamente contento. Se relacionaron con gran afinidad y, con el transcurso del tiempo, engendraron un niño. Oh rey, el sabio Sanat Kumar no solamente anticipó estos hechos, sino que también predijo que, al conocerlos, tú te dirigirías hacia Bengala solicitando la bendición del sabio. Por tanto, debes dirigirte a la ciudad del rey Romapad y traer personalmente, y con todos los honores, al sabio Ayodhya. Regocijado con estas palabras, el rey Dasarat partió junto con sus reinas y ministros hasta el reino de Bengala, atravesando bosques y ríos. El rey Romapad, quien lo estimaba profundamente, recibió a esa noble comitiva con toda pompa y gran afecto. Risyasringa, que se hallaba al lado de Romapad, fue honrado por los visitantes y a su vez también honró al emperador Dasarat, sabiendo que era el verdadero padre de Santa. 6. Una formidable ceremonia para perpetuar la dinastía. Luego de 7 u 8 días de permanencia en el reino de Bengala, Dasarat estaba jubiloso, una vez que se despidió afectuosamente
de su amigo Romapad y con su consentimiento, llevó a Risyasringa, a Santa y al hijo de ambos, al reino de Ayodhya. Con anticipación, veloces mensajeros del emperador transmitieron sus instrucciones para realizar los preparativos en Ayodhya. La recepción que se desarrolló, al son de instrumentos musicales, tambores y caracolas, fue magnífica. La ciudad, que lucía estandartes, fue perfumada y decorada majestuosamente. Los ciudadanos, totalmente extasiados y con las palmas de las manos unidas en señal de reverencia, observaban el paso del gran sabio y de la comitiva. Risyasringa fue debidamente honrado, junto a Santa y a su hijo, quienes fueron el encanto de las reinas. La familia de la Zeta tuvo una estadía muy placentera. Al cabo de un tiempo, buscando el momento oportuno, el emperador suplicó al sabio llevar a cabo la ceremonia para la perpetuación de la dinastía. Luego, le consultó el procedimiento a seguir para la realización de las Vameda Yajna, sacrificio que él había preparado anteriormente. En esta ceremonia un caballo fue dejado en libertad para que se paseara por los dominios del emperador y llevara un mensaje de obediencia. Quien quiera desafiar la autoridad del monarca, puede detener el caballo y enfrentarse al emperador. El sabio pidió que el corcel escogido fuera puesto en libertad, luego indicó cómo debería realizarse la ceremonia en la orilla norte del río Sarayu, donde él invocaría la gracia divina para que el rey tuviera progenie. Después de una profunda meditación y realizar rituales místicos, Risyasringa, a la cabeza de los sabios, aseguró a Dasarat que tendría 4 hijos provistos de inmensos poderes. El emperador, gozoso, pidió entonces que se ultimara la ceremonia con todo lujo de detalles. El extraordinario preparativo demoró un año, pues se convocó a astrónomos, arquitectos, constructores, carpinteros y artesanos, quienes construirían palacios y edificios para los invitados, residencias para sus acompañantes y tropas. Todas las construcciones deberían estar equipadas con una variedad de comodidades y provistas de bebidas y deliciosos alimentos vegetarianos. El buen trato no solamente abarcaría a los seres humanos, sino se extendería a los animales, que recibirían la debida consideración y serían bien alimentados, pues la cultura védica ordena su protección. En ese entendido es que también se construyeron establos para caballos y elefantes. Se instruyó una recepción adecuada de acuerdo a la honorabilidad de las diferentes personas. Nadie debería ser tratado ásperamente o sin respeto. Las personalidades encumbradas deberían ser traídas con una escolta apropiada. El primer ministro Sumantra, en persona, estaba a cargo de invitar a los reyes principales. Por otra parte, los embajadores, altamente distinguidos, estaban a cargo de traer a otros reyes amigos. Llegado el gran momento, un gran número de reyes empezó a llegar. Cada uno de ellos traía valiosos presentes de acuerdo a la tradición: joyas, vestimentas, perlas y adornos. A su vez, los visitantes eran recibidos también con regalos y eran entretenidos por talentosos actores y danzarines. Todas las comitivas fueron acomodadas y complacidas. Cuando llegó el momento astrológicamente propicio, comenzó la ceremonia.
bajo la supervisión de Risyasringa y Vasista que dirigían a brahmanes expertos. El corcel retornó precisamente después de 12 meses. Los tiempos y la secuencia de los rituales se observaron puntualmente conforme mandan las escrituras. Se comenzó con el ritual Pravargya, vertiendo leche fresca en un cáliz caliente, luego, con el ritual Upasada y la ofrenda a los semidioses y después con el ritual Savana matutino para extraer el jugo Soma, que elimina culpas, todos ellos acompañados de la pronunciación precisa de mantras, invocaciones sonoras, mientras se ofrecían ofrendas para invocar la presencia de los semidioses. Encabezados por Indra, el rey del cielo, se ató al pilar principal al caballo que había retornado triunfal, donde la reina principal, Kausalya, tocó al animal con 3 espadas. En esencia, esos poderosos brahmanes eran capaces de invocar, mediante poderosos mantras, cuerpos jóvenes para los animales viejos. 300 animales viejos fueron atados a 21 pilares octogonales que medían 21 codos, 84 metros, y que estaban cuidadosamente esculpidos, decorados y embellecidos con flores y perfumes. Luego del sacrificio y, como prueba de un ritual exitoso, los animales obtuvieron cuerpos jóvenes. El rey Dasarat inhaló el humo que salía del fuego de la ceremonia para purificarse de la culpa que, en alguna vida anterior, le privó de haber tenido un hijo. Ninguno de los brahmanes que asistió carecía de conocimiento o de dominio de sí, ni estaba agotado, pues cada uno era asistido por al menos un centenar de pupilos. Durante aquellos días, brahmanes, sirvientes, ascetas, ancianos, niños, animales, todos los asistentes, aun los enfermos y los reclusos, eran suntuosamente alimentados a su entera satisfacción y provistos de todo lo que les fuera necesario. Comilla inversa en los comedores se veían montañas de humeante arroz y de exquisitos manjares. Se escuchaba la voz entre los pulcros mozos, que repitan el alimento, y se les provea de vestimentas. Por otra parte, elegantes personas ofrecían presentes. Durante los intervalos, los elocuentes brahmanes intercambiaban criterios y argumentos. En los momentos propicios, se los veía sobre el césped sagrado entonar sus meditaciones, japa y kirtan, o murmurando en silencio las oraciones Gayatri prescritas por sus preceptores. Después de los 3 días que duró la ceremonia, el rey donó todo su territorio a los brahmanes, pero estos, considerando que él era la persona más calificada para gobernarlo, se lo obsequiaron de nuevo. Entonces, el monarca les dio profusa caridad, donando 1 millón de vacas, 100 millones de monedas de oro, mohurs, y 4 veces más monedas de plata, rupias. Los brahmanes, a su vez, entregaron toda esa caridad a Risyasringa y a Vasista para que la distribuyeran con sabiduría. En esa ocasión también dio 10 millones de monedas de oro para los brahmanes visitantes, vaciando las arcas del reino. Cuando un brahmán indigente solicitó un regalo, el rey, quien había ya entregado todas sus riquezas, se quitó su propio brazalete y gustoso se lo entregó. Postrándose ante esas grandes almas, el rey suplicó sus bendiciones. Y, habiendo completado el sacrificio, se dirigió al sabio Risyasringa para que prosiguiera con la bendición de otorgarle descendencia.
Rishyasringa entró en un profundo trance de meditación. Al cabo de un tiempo, como retornando de otra dimensión, se prestó a realizar la ceremonia Putra Kamesti, destinada a la obtención de descendencia. Se sentó en un lugar sagrado cubierto con hierba Kus 37 y, siguiendo los rituales védicos, vertió ofrendas en el fuego del sacrificio y recitó infalibles mantras de la Tarva Veda. A medida que la ceremonia se realizaba, ante la mirada asombrada de los presentes, aparecieron personalmente los semidioses para aceptar las ofrendas, junto a cantantes celestiales, Gandharvas, cerrar paréntesis, místicos perfectos, abrir paréntesis, siddhas, cerrar paréntesis y videntes de la verdad, Tattva Vida. 7. Se reúnen los semidioses. Aparece un ser extraordinario. Mientras la ceremonia se celebraba en Ayodhya, en el mundo celestial, los semidioses, a fin de expresar su preocupación, se reunían con Brahma, el creador del universo material. Querido señor Brahma, estamos siendo acosados por Ravana, el gran demonio antropófago Raksasa. Este demonio malvadomingo está agrediendo a todos los seres de los tres mundos, incluso intenta derrotar a Indra, el rey de los planetas superiores. Sin tener temor a nadie, atormenta los grandes rishis, sabios, a los Gandharvas, seres celestiales, a los brahmanes y a otros. Ante su temible presencia, el sol no quema, el viento detiene su sóplido mingo, y el mar interrumpe el bramar de sus olas. Oh Brahma, tememos enormemente a ese ogro. Por favor, encuentra una forma de destruirlo, a nosotros nos es imposible derrotarlo, debido a que Ravana posee una bendición que nos impide hacerlo. Después de escuchar la petición de los semidioses que le pedían liberar al universo del malvado Ravana, Brahma les dijo: en verdad, yo le he otorgado una gran bendición a Ravana, por la cual él no puede ser muerto por ningún semidios, por Gandharva, Raksasa, demonios, antropófagos, o naga, seres poderosos que tienen la cabeza de humano, pero el cuerpo de serpiente, u otras especies. Sin embargo, Ravana no pidió invencibilidad contra los seres humanos, pues en su orgullo desdeñó el poder de estos. Por tanto, su muerte llegará de ese modo. Viendo que los semidioses estaban perplejos en cuanto a quién podría realizar tal hazaña, repentinamente apareció ante ellos Vishnu, el refulgente Señor Supremo, montado en la hermosa y gigantesca ave Garuda, tal como el sol sobre una nube, sosteniendo una concha, un disco, una masa y una flor de loto, con vestimentas amarillas, brazaletes dorados y lleno de paz, se situó en el lugar principal. Los semidioses, maravillados ante la aparición de Vishnu, empezaron a invocar los nombres sagrados en glorificación al Señor, y recitaron himnos de alabanza. Luego, con su corazón satisfecho, le suplicaron que apareciera entre los hombres como una expansión cuádruple, en el rol de la dinastía del generoso y correcto rey Dasarat, a través de sus tres esposas Kausalya, Kaikeyi y Sumitra, que eran como las deidades regentes de la modestia, la fortuna y la fama. En vista de que el terrible Ravana no podía ser eliminado por los semidioses, al aparecer Vishnu entre los humanos, eliminaría al antropófago Raksasa y la carga demoníaca. De esa forma también protegería a los sabios, rishis, cerrar paréntesis, a los
Músicos celestiales, Gandharvas, cerrar paréntesis, a los Yaksas, hermanos de los Raksasas, cerrar paréntesis 38a. Los Siddhas, residentes del sistema planetario superior Siddhalok, y a las ninfas celestiales, Apsaras, cerrar paréntesis. Todos ellos se encontraban atormentados por el malvado Raksasa, por lo que le dijeron: por favor, desciende al plano mortal para la destrucción de los enemigos de tus devotos, pues tú eres el protector de todos y el refugio supremo. El Señor, que tiene ojos como pétalos de loto, que es gobernador de los semidioses, Devas, cerrar paréntesis, y es adorado en todos los mundos, se dirigió a ellos. Pierdan todo temor y regocíjense, pues, por la salvación de todos, puesto que Ravana es un monstruo formidable y cruel, lo mataré en combate junto a sus hijos y nietos, ministros, parientes y aliados. Permaneceré para proteger y gobernar personalmente la tierra por 11.000 años, manifestando una expansión cuádruple, teniendo como padre al rey Dasarat. Los devas extasiados elevaron cánticos describiendo la maravillosa personalidad trascendental del Señor Vishnu y, aunque él lo sabe todo, les interrogó de una manera amorosa sobre la mejor manera de expulsar a Ravana. Los semidioses respondieron al inmortal Vishnu, el omnipotente, con un semblante humano, termina con Ravana, quien adquirió, a través de rígidas austeridades, tremendos poderes y bendiciones de Brahma para no poder ser derrotado por los seres celestiales, pero debido a su arrogancia no pidió protección contra los humanos, por lo que él solamente puede morir en manos de alguien con forma humana. A tiempo de ser adorado por sabios y semidioses, el Omnipotente se despidió, deseándoles el bien, y desapareció. Simultáneamente, en el planeta Tierra, el sabio Rishyasringa concluía el sacrificio vertiendo mantequilla clarificada, ghee, sobre las llamas del altar. Entonces, del fuego del sacrificio, surgió un ser extraordinario que poseía un resplandor sin igual y estaba provisto de poder y fuerza. Tenía una complexión oscura y ruda, y una voz profunda y retumbante. Estaba vestido de rojo y, como si fuera un león, sus cabellos rubios cubrían todo su cuerpo incluyendo sus bigotes y barba. Llevaba todos los signos auspiciosos en su cuerpo, y estaba decorado con gemas celestiales. Era gigantesco como el pico de una montaña y tenía el paso de un tigre orgulloso. Su figura brillaba como el sol y se veía como un fuego llameante. Con el cuidado con el que uno llevaría a su amada esposa, sostenía con sus dos brazos un gran recipiente de oro refinado, el cual estaba cubierto con una tapa de plata y lleno de payas etéreo que parecía un elixir mágico. Oh Rey, soy el mensajero del Señor Vishnu. He aquí los remanentes de alimento de la ofrenda sagrada, prasadam, al Señor. Los semidioses están complacidos con tu sacrificio y responden a tu súplica. Si tus esposas ingieren payas, serás bendecido con fortuna, salud de hijos apóstrofo. Diciendo esto, entregó el receptáculo de oro lleno de esa preparación deliciosa y, después de ser honrado por el agradecido Dasarat, el hermoso mensajero desapareció. Con júbilo desbordante, feliz como un mendigo que encuentra de pronto un tesoro, el rey Dasarat distribuyó el prasadam. Su esposa Kausalya recibió la mitad de lo que quedó lo recibió Sumitra.
mitad de la porción restante. La recibió Kaikeyi, y después de reflexionar, entregó el resto nuevamente a Sumitra 40. Al tomar ese prasadam, un haz destellante de luz y fuego entró a cada uno de los vientres de las reinas, ellas, resplandecientes, con su alma transportada de júbilo, sintieron en sus entrañas la presencia instantánea de seres divinos. Cuando Dasarat vio que sus esposas llevaban en su interior retoños de brillo tal, sintió que el valor le volvía y experimentó un gozo sin límites. 8. Nacen grandes osos y simios. Habiendo el Señor preparado su aparición entre los humanos, Brahma, el semidios principal, habló a los semidioses. A fin de asís tira al Señor Vishnu, el bienqueriente de todos, hemos de confiarle compañeros íntegros y valientes, compañeros que distingan la realidad de la ilusión, que sean ligeros como el viento, hábiles, inteligentes y capaces de hazañas iguales a las del Señor, por tanto invencibles. En la ciencia de las armas, tal fueran semidioses nutridos con néctar. Por favor, en los vientres de doncellas apsaras, gandharvas, yaksas, nagas y kinaras, procreen manifestaciones parciales de ustedes mismos, con aspecto de simios. Esta generación debe ser igual a ustedes en valor, pues fue así. Como yo creé a Jambavan, el rey de los osos, cuyo nacimiento me estremeció, ya que nació por mi boca cuando yo estaba bostezando. De esa manera, obedeciendo el deseo de Brahma, semidioses, vidyadharas, charanas, tarxias, yaksas, nagas, kimpurusas, vidyadharas, uragas y sabios, procrearon millones de heroicos simios. Indra, el principal de los semidioses, procreó a Bali, que le igualaba en fuerza. El dios del sol, Vivasvan, procreó a Sugriva, el hermano menor de Bali. El gran sabio Brihaspati, maestro espiritual de los semidioses, procreó al enorme Monotara, líder en sabiduría. Kubera, el tesorero de los semidioses, procreó al afortunado Gandhamadana. Visvakarma, el arquitecto de los semidioses, procreó al poderoso Mononala. Agni, el semidios del fuego, procreó al glorioso y poderoso Nila. Los hermosos Asvini Kumaras procrearon a Mainda y Vivida. El semidios de las aguas, Varuna, procreó a Susena. El semidios de la lluvia, Parjanya, procreó a Sarava. Y el semidios del viento, Vayu, procreó al inteligente Hanuman, el mejor de todos los monos, fuerte como un rayo y veloz como Garuda, el portador de Vishnu. Fue así que esas bellas doncellas dieron a luz con alegría a muchos millares de extraordinarios monos, que crecieron en corto tiempo. Los hijos de los semidioses eran héroes valientes y hermosos, grandes y fuertes como elefantes, y de corpulencia y vigor prodigiosos, con una fisonomía y una fuerza parecida a la del semidios que los había procreado, por su fiereza y su fuerza. Eran como leones y tigres, podían usar sus garras y colmillos en el combate. Tenían puños poderosos que podían perforar duros árboles y arrancar enormes peñascos para lanzarlos como proyectiles. Con su impetuosidad eran capaces de turbar al océano, y con sus pies podían abrir la tierra y franquear mares. Podían escalar la bóveda de los cielos, atajar las nubes, capturar elefantes y con sus gritos derribar aves. El poder de esa dinastía de simios era tan prodigioso
que podían cambiar de forma a voluntad. Los simios, a su vez, procrearon hijos que se convirtieron en capitanes de legiones de monos. Muchos de los jefes de las tribus se aliaron con Sugriva, el hijo del sol. En su deambular por la selva, sometían con facilidad a enormes tigres, leones y a gigantescas serpientes. Y así, la tierra, con sus montes, selvas y mares, quedó poblada con estos seres de aspecto formidable que habían nacido únicamente para asistir a Sri Rama. 9. El advenimiento de Sri Rama y sus hermanos trascendentales. Habiendo tomado lo que les correspondía de la ceremonia, los semidioses retornaron a sus moradas celestiales. Por su parte, Dasara Th, culminando con solemnidad todos los pormenores litúrgicos, volvió a la ciudad acompañado de su cortejo de esposas, de su ejército y de sus servidores y carruajes. Todos los nobles, invitados y visitantes, que se encontraban muy felices y satisfechos, tras recibir de Dasarat los honores conforme a su rango, gradualmente retornaron a sus países de origen, con séquitos cargados de regalos, manifestando sonoramente su alegría. El gran sabio Rishyasringa y la hermosa Santa retornaron acompañados de una escolta. El gran monarca, habiendo despedido a todos con los honores concedidos, vivió feliz meditando en el nacimiento de su progenie. Un año completo había transcurrido después de la ceremonia, cuando en el 9º día de la quincena clara del mes lunar de abril, Chaitra, la estrella Pollux de Géminis, Punarvasu, estaba ascendiendo en el horizonte junto con Júpiter y en conjunción con la luna, Chandra, en el signo zodiacal de la constelación de Cáncer, Carca, y con 5 astros en posiciones exaltadas: el Sol, Marte, Saturno, Júpiter y Venus. En ese momento propicio Kausalya, la mayor de las reinas de Dasarat, dio nacimiento a Rama, adorado por toda la creación. Rama, la porción plenaria del Supremo Vishnu, portaba marcas divinas, ojos vivos, brazos grandes, labios color púrpura y voz profunda. Kausalya brillaba con ese hijo. Poseído de inmensa gloria, resplandeciente como la luna, por lo que más adelante habría de ser llamado Ramachandra. Cuando la formación delta, Pusya, de Cáncer, surcaba el horizonte y bajo el signo de Piscis, Mina, del vientre de la reina Kaikeyi, tomó nacimiento Bharat, el valiente, quien al representar una parte de Vishnu, tenía todas las cualidades divinas. Rama y Bharat tenían una tez hermosamente oscura y formas prácticamente idénticas. Cuando Alfa, Aslesa, de la constelación de Cáncer, apareció en el cielo, bajo el signo zodiacal de Cáncer, 44, la reina Sumitra dio nacimiento a los mellizos Lakshman y Satrugna, cuyas hermosas formas opacaban en esplendor a las brillantes constelaciones de Pegaso y Andrómeda, Purvabhadrapada y Uttarabhadrapada. Los mellizos, que también eran expansiones de Vishnu, completaban la cuádruple aparición anunciada. Lakshman y Satrugna, sorprendentemente parecidos, tenían una bella tez clara. Ante tales advenimientos, los semidioses, en los planetas celestiales, en mano pesaron a tocar instrumentos musicales. Las apsaras celestiales danzaban, los Gandharvas cantaban, Siddhas, Kinaras y Vidyadharas, se reunieron en el cielo para ofrecer oraciones al Señor,
y la tierra recibió una lluvia de fragantes flores. Ayodhya entera, espléndidamente, se regocijó con la aparición de Ramachandra, como también lo hizo, después, con la de sus hermanos Bharat, Lakshman y Satrughna. En las calles se escuchaban, por todas partes, dulces canciones, y todos estaban felices. La gente bailaba y cantaba, bailarines y actores ofrecían magníficas presentaciones. Por su parte, el rey Dasarat dispensaba generosamente regalos a artistas, criados y sirvientes, dando también a los brahmanes, en caridad, puñados de joyas, brillantes, miles de vacas, y muchos otros regalos valiosos. Al completarse el 11º día, se llevaba a cabo la ceremonia de otorgamiento de nombre a los niños en los hogares de la clase gobernante, Kshatriya. El sabio Vasista llamó Rama a aquel espíritu supremo, Bharat, al hijo de Kaikeyi, y Lakshman y Satrughna fueron los nombres conferidos a los hijos de Sumitra. Con el paso del tiempo, el rey Dasarat, muy feliz, como es tradición entre los arios, realizó otras ceremonias auspiciosas para el bien de sus célebres hijos. Una vez que ellos fueron aptos, y después de aprobar todos sus estudios y entrenamientos, el sabio los inició con el cordón sagrado, Upanaya. Todas las ceremonias fueron llevadas a cabo amorosamente, y en cada ocasión se celebraron magníficas festividades y se dio profusa caridad a los brahmanes. Los 4 resplandecientes príncipes crecieron mostrando perfecta sabiduría y al mismo tiempo modestia, obediencia y destreza. Estos tigres entre los hombres tenían devoción por el estudio de la literatura védica, y eran el deleite de todos los ciudadanos de Ayodhya. Todos los ilustrados en el saber y la ciencia reconocieron a Rama como el principal entre los seres, y querido por todos, brillaba como una luna, Chandra. Entrenado en las artes marciales, se sostenía con gracia lomo de caballo, o sobre el lomo de un elefante, era experto en el uso del arco y la flecha, y tenía un afecto particular por servir a su noble padre. Lakshman, el favorecido por la diosa de la fortuna, Lakshmi, también resultó ser diestro arquero. Era inseparable de Rama, la alegría del universo, sin cuya compañía, Lakshman, no comía ni dormía, procuraba complacerlo en todo momento, y lo amaba más que a su propia vida. Donde Rama iba, Lakshman, arco en mano y atento, lo seguía como escolta. De la misma manera, Satrughna era igual de unido con su amado hermano Bharat. El rey Dasarat sentía indescriptible felicidad en compañía de tan maravillosos hijos, bendecidos y queridos, quienes fueron creciendo nutriéndose de conocimiento y sabiduría, siempre modestos y humildes ante sus superiores, apegados a los estudios de los Vedas como al servicio de sus padres, y expertos en las habilidades marciales, particularmente en el arte de la arquería. 10. El terrible pedido de Visvamitra y su furia. Cuando el entrenamiento de los príncipes prácticamente había concluido, Dasarat pensó que debería procurar unas consortes nobles, apropiadas para ese maravilloso conjunto de príncipes virtuosos. Entonces, planteó el tema del matrimonio de sus hijos ante su familia y sus sacerdotes. Mientras se deliberaba el tema, Visvamitra, el más poderoso de los brahmanes, arribó al palacio de manera inesperada, indicando a los porteros que se apresuraran a informar al monarca de su llegada. El rey Dasarat,
descendiendo de su trono y acompañado por todos, con desbordante entusiasmo, le dio una regia bienvenida. Le ofreció agua, un asiento de honor, artículos apropiados, y lavó los pies del sabio, quien tenía un aspecto deslumbrante, fruto de severas austeridades y estrictos votos. Visvamitra, a su vez, preguntó sobre el bienestar del rey, de sus allegados y súbditos, y luego conversó con Vasista y con los otros risis. Habiéndose sentado todos confortablemente, Dasarat, deleitado con tan ilustre visita, se dirigió al sabio con palabras emotivas, agradeciendo extensamente la fortuna de tener la oportunidad de prestarle algún servicio, ofreciéndole hacer cualquier cosa que complaciera al poderoso Brahman, quien dijo: en un bosque cercano a mi ashram, viven dos demonios llamados Maricha y Subau. Estos Raksasas son capaces de asumir cualquier forma a voluntad. Estoy ocupado en una importante ceremonia de sacrificio junto con varios risis, pero en cuanto estoy a punto de concluirla, estos demonios la profanan, derramando sangre y carne sobre el fuego sagrado. Ciertamente, podríamos maldecirlos y aniquilarlos, pero eso consumiría el fruto de nuestras austeridades y penitencias. Por otra parte, me encuentro bajo el voto de no proferir maldiciones, además mi inteligencia no me permite expresar mi ira. Nuestros problemas llegarían a su fin si, por tan solo 10 días con sus noches, me dieras a Rama, tú, hijo mayor y más heroico, quien es el único que podría vencer a esos demonios. Sí. Confías a Rama bajo mi cuidado por algunos días, te lo prometo, considera a los demonios muertos y mi ceremonia de sacrificio exitosa. Entonces, Rama crecerá en su estatura principesca y, con su poder trascendental, derrotará indudablemente a estos Raksasas y alcanzará renombre. No rechaces mi pedido, cúmplela. Promesa que me hiciste sin que yo te la haya pedido. Él obtendrá fama inmortal en los 3 mundos. Vasista y tus ministros coincidirán conmigo. No dejes que tu amor por Rama desequilibre tu mente y te aflija. Al escuchar tan inesperado pedido, el gran monarca se estremeció de temor y ansiedad, enmudeció y, atónito, se desplomó. 1 hora más tarde, recuperándose de la conmoción, con su corazón adolorido, rogó al sabio que no insistiera en su pedido. Oh gran sabio, mi Rama, de ojos de loto, no tiene siquiera 16 años de edad. No puedo entender cómo esperas que él derrote a esos poderosos Raksasas. ¿Qué sabe él de la vileza de esos demonios? ¿De qué serviría enviarlo contigo? ¿Cómo podría él protegerte a ti y a tu sacrificio? No está bien que yo envíe a un joven a luchar contra esos Raksasas. Para eso estoy yo con mi ejército, que es un Aksawini íntegro, y por lo tanto, consiste en 21.870 carruajes, 21.870 elefantes, 65.610 guerreros a caballo, 109.350 soldados de infantería, todos listos para marchar. Con arco en mano, resguardaré tu ceremonia hasta mi último aliento. Sin Rama yo no podría vivir, es el más amado y es la razón de mi vida. Ha sido tan difícil tenerlo como hijo. No obstante, si insistes, déjame acompañarlo con las 4 fuerzas de mi ejército. Cuéntame acerca de tus enemigos. Más aún, iré
Contigo y personalmente lucharé contra los demonios, sirviendo tus necesidades. Todos mis soldados son muy valientes y poderosos, expertos en el uso de armas. Ellos fácilmente pueden destruir legiones de Raksasas. Háblame sobre esos profanadores. Visvamitra respondió: ellos están encabezados por el poderoso Ravana. Este Ravana es nieto del sabio Pulastya, uno de los 9 hijos mentales de Brahma. Él es hijo de Visrava Muni y hermano de Kubera. Debido a la bendición de Brahma, él no puede ser muerto por ninguna criatura, pero sí un ser en forma humana puede acabar con él. Ravana, acompañado por otros numerosos demonios, oprime a los 3 mundos. Aunque él no interfiere personalmente en nuestros sacrificios, considerándolos indignos de su estatura, Subahu y Maricha, sus 2 seguidores lo hacen. Apenas acabó de explicarle, Visvamitra, nuevamente demandó que Rama fuera enviado con él. Ante la insistencia, el rey Dasarat respondió: oh gran sabio, realmente, ni yo, con todo mi ejército, podría derrotar a ese perverso Raksasa, siendo tan poderoso como lo describes. Ni siquiera los semidioses, demonios, Gandharvas, Yaksas, Nagas, ni cualquier otra entidad viviente podría sobrevivir en el campo de batalla luchando contra Ravana, quien derrota a todo retador. Mi tierno hijo ni siquiera está familiarizado con las terribles guerras. Por consiguiente, por favor, te ruego retirar este pedido. El intento de Dasarat de retirar su palabra enardeció a Visvamitra. Las súplicas del rey, que tenían origen en el profundo amor que sentía por Rama, cayeron más bien como combustible en el fuego, aumentando la ira del sabio, quien, furioso, exclamó: primero prometiste satisfacer mi deseo, y ahora te retractas. Un miembro de la dinastía Raghu nunca quiebra su promesa. Dime si esa es tu palabra final. Si así fuera, me vuelvo sobre mis pasos. Que tengas una larga vida junto a tus parientes y amigos, habiéndote desviado del sendero de la verdad. El planeta entero retumbó con las palabras del sabio y el temor se apoderó de todas las mentes, incluso de las de los semidioses. 11. Los príncipes son iniciados con mantras sagrados. Viendo al mundo entero alarmado, el prudente sabio Vasista ofreció su consejo a Dasarat. Mi querido rey, siempre has sido firme y constante en tus votos, por tanto, no debes abandonar el sendero de la rectitud. Una promesa se la debe cumplir, pues de lo contrario uno pierde todos sus dones y méritos. Tú perderías incluso el resultado final de tu sacrificio. Respecto a tu hijo Rama, te aseguro que estará completamente protegido por Visvamitra, tal como el néctar de los semidioses. Se encuentra blindado por un círculo de fuego. Luego prosiguió: ni imaginas el poder que tiene Visvamitra, quien es la austeridad en forma humana, es el más bravo entre los valientes y el más sabio entre los versados. Nadie lo conoce mejor que yo. Él tiene bajo su control los misiles más poderosos, concebidos originalmente por Crisasva en los vientres de Jai y Suprava, las hijas de Daksa, quien los recibió de parte del señor Siva. Además, tiene poder para crear otras armas, por lo que en todos los sistemas planetarios no hay quien lo sobrepase en poder. Visvamitra, personalmente, es capaz de derrotar a todos los demonios, puede ver el pasado,
el presente y el futuro, pues nada le es desconocido, en vista de que él puede cuidar muy bien de sí mismo y de su sacrificio. Te estarás preguntando por qué pide que el príncipe Rama lo acompañe. En realidad él ha venido aquí, aparentemente necesitando ayuda, únicamente para glorificar a Rama. El rey Dasarat, tranquilizado con estas palabras, y con su mente feliz, trajo personalmente a Sri Rama y a Lakshman. El rey y las reinas madres los bendijeron, y Vasista los consagró con mantras védicos auspiciosos. Luego, el monarca encomendó a ambos príncipes a Visvamitra. Una brisa placentera sopló trayendo el aroma de flores fragantes y sonidos celestiales provenientes de los semidioses. Visvamitra encabezó la marcha. Ambos príncipes orgullosamente escoltaron al sabio, listos para marchar en su primera aventura bajo la tutoría del gran Rishi, quien alguna vez fue un renombrado guerrero, un maestro capaz de crear un nuevo mundo. Los dos pupilos principescos que estaban destinados a exterminar a los Raksasas, caminando junto al Rishi con la frente en alto, arco en mano, con espadas victoriosas al cinto, muñequeras de piel de serpiente y aljabas de flechas montadas sobre sus fuertes hombros, se movían, como una cobra de 3 cabezas, con la cabeza erguida. Así, Rama y Lakshman siguieron a Visvamitra dejando Ayodhya y marcharon en dirección al ashram del sabio. Mientras caminaban a lo largo del río Sarayu, su maestro les explicó que ese río piadoso, creado por la mente de Brahma, fluía a través de los planetas celestiales y luego llegaba a la tierra, envolviendo a la ciudad de Ayodhya. Habiendo caminado alrededor de 19 kilómetros, Visvamitra detuvo la marcha e inició a Rama y Lakshman en la cadena de mantras sagrados conocidos como Bala y Ativala, que confieren varios poderes y beneficios extraordinarios tales como liberación de la fatiga, la fiebre, el hambre y la sed, y que dona adquisición de fama y de una incomparable destreza ante el adversario. Oh Rama, dijo Visvamitra, mientras tú recites estos mantras como nadie en el mundo te excederá en poder, fortuna, destreza, conocimiento o inteligencia. Fueron también instruidos sobre los deberes y obligaciones del discípulo hacia el maestro y sobre algunas tareas pertinentes a los guerreros. Aunque durmieron en un humilde lecho de paja y de hojas secas, a diferencia de las comodidades principescas que les ofrecía su padre, Rama y Lakshman, se sintieron muy reconfortados y felices, sobre todo por haber recibido conocimiento trascendental de parte de su maestro, por lo cual pasaron una noche en verdad maravillosa a orillas del río Sarayu. Al día siguiente, los hermosos príncipes, después de ser amorosamente despertados por su maestro antes del amanecer, se bañaron en el río Sarayu y recitaron los sagrados y secretos mantras Gayatri. Luego continuaron el viaje, junto a su célebre maestro, hasta llegar a la afluencia del río Sarayu con el imponente río Ganges, donde divisaron una ermita extraordinaria. Entonces le preguntaron al sabio quiénes la habitaban. Visvamitra les relató que en ese ashram, llamado Kamasram, el señor Siva había practicado severas austeridades y fue el lugar donde había aniquilado a Cupido, por haber interrumpido su profunda meditación, por lo cual, desde entonces a Cupido se lo conoce como Ananga, sin cuerpo, y a ese territorio, como Anga, hoy Bengala. Los ascetas que residían allí,
Los recibieron con alegría, brindándoles atenciones, y les recitaron narraciones sagradas, Harikata, acerca de los maravillosos pasatiempos de las encarnaciones de la personalidad de Dios, avataras cerrar paréntesis y de los devotos puros. En el momento del crepúsculo, todos practicaron ritos de purificación, achamana, recitaron el sagrado Gayatri y Visvamitra compartió Harikata con todos. Pasaron allí la noche y al día siguiente los ermitaños les ofrecieron a los huéspedes una balsa para cruzar el Ganges. En medio del cauce, Rama y Laxman, al escuchar sorprendidos el tumultuoso ruido que producía el torrente del río, le preguntaron a su maestro, y éste les explicó lo siguiente. El Sarayu se origina en el lago Manasa, que fue creado por Brahma en el monte Kailas, y genera un ruidoso estruendo al encontrarse con la madre Ganga, llamada también Janavi, debido a que el poderoso sabio Janu se la tragó por haber inundado sus tierras, pero luego la liberó dejándola fluir por sus oídos. Los príncipes ofrecieron un homenaje silencioso a esa confluencia de ríos sagrados. Un río, una colina, un árbol o una nube, en verdad cualquier cosa de belleza deslumbrante puede despertar en uno la contemplación reverente o el deseo de adorar al Señor Supremo, tal como las vestiduras absorben la fragancia de un perfume. Los ríos sagrados, los templos y las deidades, absorben la virtud de los pensamientos sagrados de sus devotos.